quiero invitarlo para que te suscribas a nuestro canal y active la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos temas. Me hice amigas y me llevaron. Cuando uno para la suerte o para atraer al esposo o a una persona, podía uno echar un tabaco, ¿no? Y hacerlo. Me enseñó a hacer una oración al tabaco. Yo desde allí empecé a practicar estas cosas. Después conocí a otras amigas y estas amigas me llevaron, no tenían qué hacer, eran personas pudientes y estas personas me llevaron también, me hice amigas y me llevaron a practicar esto. Íbamos a ciertas partes y allá nos hacíamos echar el tabaco, nos hacíamos echar el cigarrillo, las cartas. En distintos adivinos fuimos, luego pagaban ellas mismas, todos nosotros pagábamos de otras partes para que vinieran a leernos las cartas. Y bueno, todo esto nos llevó a muchas prácticas, pero nosotros creíamos que eso era magia blanca y que la magia blanca eso no era del enemigo, que eso no, que eso era sano. Porque en ella rezábamos antes que cogíamos un tabaco o el cigarrillo o esto, antes invocábamos y rezábamos el Padre Nuestro. Y pensábamos que esto pues era de Dios, pero es el Padre que invocamos allí, es el Padre, a Satanás. Pues antes también empezamos también hasta invocar al maligno, a pedir en esa oración del maligno, ¿no? Para que se hiciera presente ahí en eso. Y empezamos en toda esta suciedad. Me llevó a cosas terribles, mejor dicho, a prácticas tremendas. Después nos hicimos, más personas vinieron a nosotros, que para que hacer cosas abominables al Señor, como hacer entierros en el cementerio, y hacíamos entierros allí. Fue terrible eso para mí, porque yo cogí esto terrible, que venían las personas, señoras, venían a consultarnos, y el enemigo nos dio poder para leerles el tabaco. Pero esto nos llevó también al vicio, que ya últimamente ya no podíamos vivir si no estábamos haciendo eso, porque nos cogía temblor en las manos. Ya llegó el día en que me levantaba a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las horas que dicen que se practica esto, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde. Llegó esto terrible, fue para mi vida, porque empecé ese vicio en mí, que no podía estar, yo me cogía tembladera, tenía que ir. Mi hijo muchas de las veces llegó a la casa y yo estaba en eso, y como la casa era tan grande, tenía 2 patios y solar, pues yo me encerraba atrás en una pieza cuando yo veía llegar a Omar, que él ya estaba conociendo del Señor, y él me decía: mamá, no practique eso, no haga eso. Y yo le decía: pero si eso es para la suerte, eso no tiene nada. Y él me decía: mamá, eso es de Satanás. Le decía: no, porque eso es con oraciones buenas. Y entonces me decía: mamá, que no practique eso, por favor. Y cuando él llegaba y yo estaba haciendo algo, me tocaba esconderme. Y si él duraba 1 o 2 horas, yo estaba allí escondida, allá debajo de unas cajas y unas camas que habían en un patio atrás, en una pieza. Allá me escondí hasta que él se iba. Llegué a practicar tal esto que era tremendo, hermano, ¿verdad? Que hacíamos riegos, nos llamaban a veces para hacer riegos, para hacer estas cosas, ¿sí? En los negocios, hermanito, y tantas cosas que llega uno, ¿verdad? En esto, que un día el Señor, mi hijo me hablaba y me dijo: voy a traer a una persona, mamá, para que venga a darle palabra. Le dije: ay, mi hijo, no traiga a nadie, no traiga a nadie, que yo no estoy haciendo nada malo, es que yo no, con eso no le hago mal a nadie, no traiga a nadie.
Entonces me llegó un señor, él estaba ya en la cruzada estudiantil, me llevó a un líder de allá. El líder llegó y él me dijo que sentía algo en la casa, una fuerza muy fea que sentía en la casa. Y yo pensaba y decía, eso es mentira, eso es cosas ahí de ellos que sacan, ¿no? Eso es mentiras. Entonces él nos dijo que estuviéramos, ¿no? Todos, ojalá mi familia, para que oráramos. El primer día todos estuvimos ahí, pero después cuando él llegaba, mis hijas salían y yo me quedaba ahí. Siempre me gustó escuchar la palabra del Señor, me gustaba que me dieran, me leyeran, me hablaran de la Biblia, me gustaba. Pero yo dije, bueno, este Señor nos hizo hacer la oración de fe, la hicimos, yo la hice, me concentré, pero dije, pero esto no lo voy a dejar, yo voy a seguir en esto, sí, yo no lo voy a dejar. Entonces cuando él llegaba, nos reuníamos, ahí yo le escuchaba, mis hijas salían, daban cualquier disculpa para no estar ahí, pero hermanitos, un buen día, mi mamá me invitó, dijo, vamos a Barranquilla donde una tía, nos fuimos para donde la tía, y allí ella asistía a la cruzada. Este señor que antes me llevó mi hijo, que mandó mi hijo Omar, y por el Señor, ¿no?, que lo envió, él me dijo, vaya a la iglesia, yo la invito, vamos, yo vengo en el carro, la llevo. Yo, no, es que me duelen las rodillas, en la noche salgo, me hace daño. No, vamos en el día. No, es que en el día tampoco, yo tengo mucho que hacer en la casa. No, es que no tengo tiempo. Después. Y siempre le decía después. Cuando estuve en Barranquilla, mi tía dijo, vamos, y como ya estábamos en la casa de ella dio una orden, vamos, pues nos tocó ir a la iglesia, nos llevó a la iglesia. Allí llegué, esos cánticos me llegaron, fue algo precioso, algo lindo que yo nunca había escuchado. Todo lo que allí dijeron, y sobre todo no sé por qué las canciones me llegaron tanto esas canciones. Yo salí de allí ya pensando, pero diferente, pero yo dije, pero yo voy a seguir practicando eso. Bueno, cuando yo llegué a mi casa, lo primero que hice, porque yo me sentía mal, porque no estaba haciendo eso, porque ya el cigarrillo y eso ya uno lo coge que es un vicio, ya era un vicio que tenía. Y llegué allí, de una vez descargué las maletas y me voy para el solar. Y yo estaba allí y cogí, prendí y recé eso que tenía a empezar a fumar. Sentí algo terrible, hermanos, que en mi vida nunca había sentido. Yo creo que eso fue que sintió Adán y Eva cuando desobedecieron al Señor. No sé, fue algo espantoso, algo que no puedo decir que sentí, pero era vergüenza, era temor, no sé, de pronto fue que tiré eso y salí despavorida allá corriendo y fui a coger la Biblia, y mi hijo Ricardo, pues tampoco él no era conocedor de la palabra. Yo fui a coger la Biblia y él me dijo, no coja la Biblia, ¿cómo se le ocurre que usted estaba haciendo eso? Mamá iba a coger la Biblia, no la coja. Entonces yo dije, pero entonces ¿yo qué hago? Y me dijo, pues pídale al Señor que le quite eso. Sí, efectivamente le pedí al Señor. Hermano, fue la última vez en mi vida que volví a practicar eso, de riegos, de hechicería, de todo eso. El Señor me sacó de eso y nunca jamás en mi vida volví a hacer eso, nunca. Por eso sé que eso no trae nada bueno. Eso trajo peleas en mi casa, trajo conflictos entre mis hijos, trajo disensión, peleas allí, riñas, altercados, hermanos. Eso no nos trae nada bueno, y para la gloria del Señor, yo nunca había dado este testimonio porque me avergonzaba haber estado en todo eso. También el enemigo llegaba, hermano, en las noches a mí, a tocarme a mi cama.
Yo sentía cuando esa fuerza llegaba, cuando yo practicaba eso, sentía que algo llegaba, que algo se sentaba en mi cama, y yo iba a pararme, a prender la luz, y el enemigo no me dejaba. Había noches que no dormía en toda la noche, y me decían, ponga ramos en las paredes, ramo bendito, y yo ponía debajo en las paredes, a los 4 lados de las paredes, debajo de la cama, que las tijeras abiertas, que una cantidad de cosas que le dicen a uno, y todo esto lo hacía, hermanos, pero el enemigo mentiras, ahí estaba. Él venía a atormentarme en las noches, y un día lo vi cuando iba saliendo de la puerta para afuera, y ese hombre lo vi un día en la televisión, de esas cosas que dan para los niños, programas que pasan para los niños, lo vi salir de ahí de mi cuarto, y una mañana yo estaba en mi cuarto y pasé al cuarto de uno de mis nietos y vi que estaba viendo ese programa, y enseguida reconocí ese espíritu inmundo que no me dejaba dormir, que llegaba a atormentarme en las noches. Hermanos, una noche llegó hasta llegar a estar conmigo. Era terrible, hermanos, tremendo era esto. Noches enteras que a veces no podía dormir. Pero gracias al Señor que desde ese día que entré, nada más había entrado a esa iglesia, y gracias al Señor que me sacó de allí, después seguí yendo, conociendo la palabra del Señor, estuve allí en la cruzada estudiantil, y de allá el Señor me sacó un día para el movimiento misionero mundial. Llegué allí hace ya muchos años, ya varios años. Pero gracias al Señor que conocí de un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que salva, un Dios que perdona todas nuestras iniquidades, todo aquello que practicamos, porque hermano, fue tanta que practicamos que para la suerte también, dizque metiéndonos en una esta de pólvora, en una rueda de pólvora y prendiendo, que para la suerte, tantas cosas, hermanos, que se inventan las personas. Y todo esto no nos trae sino mal, pero gracias al Señor que desde antes de la creación Él ya me había escogido, y nos había escogido a todos los que estamos aquí, y por eso hoy estamos dando ese testimonio de poder. Ahora, hermanos, yo los invito para que se levanten y alabemos, adoremos al Señor. Bendito Dios y Padre maravilloso, oh Señor, te damos muchas gracias, papaíto lindo, por habernos sacado, Señor, de las profundidades de los abismos, Señor. Gracias por aquella persona, Señor, que un día llegó, Señor, a nuestra casa, a nuestra oficina donde estábamos, Señor, y nos dio esa palabra de poder, esa palabra poderosa de nuestro amado Señor Jesús. Oh, papito lindo, gracias por haberte conocido, Señor. Gracias por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Padre Santo. Oh, mi amado, mi Rey, mi Señor, reciba toda la reverencia, toda la majestad, Señor. Te adoramos, mi Rey divino, te exaltamos, precioso, maravilloso Señor. Oh, rabababa Isaya la rabasaya, oh, rabababa kirirachiri barabasaya la rabasaya. Oh, mi amado, mi Rey, mi Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro protector, el que está a nuestro lado, Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende, Señor. Gracias por defendernos, mi Rey divino. Oh, gracias, precioso, maravilloso Señor, por habernos traído a tus pies, Señor. ¡Qué privilegio, Señor, haber llegado ante ti, Señor! Gracias por habernos sanado, Padre, por haber quitado todo aquello, Señor, que nos ataba, Padre Santo y Divino. Gracias por habernos liberado, papajito lindo. Gracias, mi amado, mi dulce Jesús, mi Rey.
Oh, reciba, reciba, Señor, toda la adoración. Reciba, 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 Señor, toda la exaltación, Señor. Nos humillamos ante ti, ante tu presencia, papaíto lindo. Ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Oh, gracias, papaíto lindo. Ahora, Señor, te pedimos por aquellas almas, Padre, que andan en las profundidades de los abismos, Señor. Te pedimos, papaíto lindo, Señor, que las saques de esas profundidades a tu luz admirable, Señor. Hoy derribamos, demolemos toda impiedad. Oh, echamos fuera, oh Señor, todo plan que el enemigo tenga para con las almas. Las declaramos a las almas ante Cristo Jesús, doblando sus rodillas. Oh Señor, y te pedimos, Señor, que las saques de las profundidades de los abismos a tu luz admirable, que haga resplandecer, Señor, sobre ellos, Señor, para aquel que nos escogió desde antes de la creación. Gracias, Señor Jesús. Con Cristo Jesús somos más que vencedores, más que vencedores. Y aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados en ese Dios poderoso, en ese Dios que salva, en ese Dios que libera. Gracias por ese triunfo en la cruz del Calvario, Señor, porque por ese triunfo vamos de poder en poder, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gracias, papaíto lindo, mi Rey divino. Oh, Rabaisaya, gracias, mi amado Señor Jesús. Oh, santo, 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 santo. Oh, gloria, gloria, aleluya. Alabanza, 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 alabanza. Alabanza al Cordero de Dios. Oh, Rasaya, la Masaya, santo, 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 santo. Oh, mi dulce Jesús, mi Rey, mi amparo, mi fortaleza, eres tú. Eres el Cristo vivo de la gloria. Oh, santo, santo, santo. Oh, papito lindo, Señor, quédate por siempre a nuestro lado, Padrecito lindo. Gracias, Señor Jesús, por haberme permitido dar este testimonio que lo tenía guardado. Oh, gracias, mi amado Señor, porque ya no siento vergüenza, porque Cristo está en nosotros. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, hermano, y a ustedes, porque yo estoy grabando este testimonio, tome asiento. Yo le voy a decir una cosa. No se avergüence nunca de contar lo que Dios hizo. Yo entré muchas veces al cuarto donde mi madre y sus amigas practicaban la brujería y la chicotería, porque eso fue lo que mi mamá practicó. Mi mamá fue chicotera, fue bruja. Eso es lo que ella les está contando hoy. Y yo buscaba de Cristo, mi Señor. Y cuando yo en esa casa donde vivíamos nosotros veíamos, como dice ella, tantas cosas. Mi familia se estaba destruyendo por causa de la brujería. Mi casa era una casa de terribles peleas. Ningún negocio que se colocaba prosperaba. Todo fracasaba. Y era triste ver la situación de un hogar cuando no se deja reinar al Rey de la gloria. Yo entraba muchas veces queriendo, hoy que mi madre ha dado este testimonio, yo no sabía que el Señor me tenía para pastor, pero sentía, hermano, un odio infinito por las cosas de Satanás. Porque yo le canté a Satanás, yo le cantaba música diabólica. Yo llegué a hacer cosas abominables a los ojos de Dios. A mi madre le dije groserías. En su propia cara le dije las peores groserías un día que se le puede decir a una madre. Y yo nunca había sido así. Yo nunca había sido así. La brujería estaba haciéndole daño a mi familia.
Yo entré una vez a ese cuarto donde ellos se escondían y yo esculcaba por todas partes. Ese cuarto, las ratas de otros lotes empezaron a invadir esa casa. Las ratas venían y ensuciaban el lavadero y parecía como si hubieran cabras allí, millones de cabras. Dejaban las ratas su estiércol por encima de la ropa. El estiércol lo dejaban por todas partes. Donde hay brujería, Satanás llama porquería, llama inmundicia. Eso era un hedor impresionante a orines de animales, de ratas. Los murciélagos llegaban a ese cuarto donde ellas hacían brujería. Y yo entraba muchas veces a ese lugar y sentía la posesión demoníaca en aquel lugar. Y a mí me daba rabia ver que en mi casa se hacía brujería. Yo muchas veces con una pala desenterraba lo que ellos enterraban. Yo tuve que sacar muchas veces pailas, ollas, que estaban enterradas con fotografías de seres humanos, de personas, enterradas allí con chicotes, clavados con alfileres. Entraba y desbarataba. Yo creo que muchas veces mi madre tuvo que entrar a aquel lugar y con sus amigas. Hay una de ellas que todavía está en la brujería, es una de las brujas más reconocidas de Bucaramanga, es una de las chicoteras más famosas que hay en todo Santander, la llaman de distintas partes. Ella estuvo con mi madre y ella eran dos brujas que andaban aquí en Bucaramanga. Estuvieron en muchos lugares, es así, madre, en Cabecera, aquí en Cañaveral, en diferentes lugares, en cementerios. Y yo llegaba y desenterraba todo eso y lo desbarataba. Yo veía fotos alumbradas y tiraba por el piso todo, rompía las velas, rompía los cuadros de la mano poderosa, todo eso. Cogía las fotos de esas personas y le sacaba los alfileres que tenían clavados y tiraba todo eso, le echaba eso al fregadero, al sanitario. Y me enojaba cada vez que veía esto en mi casa. Y yo no me cansaba de decirle a mi madre, Dios es el único que tiene poder, Dios es el único que tiene poder. Yo me tiraba de rodillas muchas veces y le decía, Dios mío, yo salí de mi casa porque ya no podía seguir viviendo allí. Y yo escuchaba en las noches, en el cuarto de al lado mío, yo tenía un cuarto de estudiante universitario, y en el cuarto de al lado dormía esta señora que todavía es bruja, y yo escuchaba cómo los demonios la torturaban de noche. Ella gritaba y decía, no, no, y se agarraba. Yo sentía que tiraba los pies contra la puerta que limitaba con la puerta mía, una puerta sellada, y escuchaba los tropeles que los demonios le armaban a esa mujer en la noche, los gritos que esa mujer pegaba desgarradores diciendo, no, ayúdenme, no, y ella la asfixiaban, la ahorcaban los demonios, pero no quería soltar eso, y aún todavía yo le pido a Dios por ella. Y entonces una noche, hermano, yo estaba desesperado de la demoniera que había en mi casa, estaba desesperado. Y un día, hermano querido, vino este hombre y cogió a esa mujer, la tiró contra el espejo, rompieron los vidrios del aparador de ella. Yo no sé por qué mi madre le había dado a esta mujer ese lugar en su casa. Tal vez tú has metido en tu casa una mujer que ha traído problemas, que ha traído brujería, que ha traído malos consejos. Saca rápido a Satanás y a todos sus demonios de tu hogar antes de que destruyan a tus hijos y destruyan el hogar de ellos. Yo sentía una rabia infinita de ver cómo había violencia en mi casa. Hermano, cuántos problemas vienen por causa de la creencia en la brujería y la hechicería. Si el Señor no hubiera insistido para que yo le hablara a mi madre, yo no sé dónde estaríamos nosotros, dónde estaría mi familia. Pero yo no quería que el diablo se llevara a mi familia al infierno, y mucho menos a mi madre. Y yo me propuse en mi corazón orar por mi mamá. Durante 7 años estuve clamándole a Dios que sacara a mi madre de la brujería. 7 años le pedía yo a Dios que tocara el corazón de mi madre, y hoy mi madre acaba de contar el testimonio poderoso de lo que Dios hizo en ella. Hoy la veo hablando en lenguas, la veo adorando al Señor, y yo digo, Dios si cumple lo que promete, la oración es poderosa, la oración del Señor es contestada. Yo voy a pedirle a usted, querida persona que está metida en la brujería, que usted todavía se deje engañar y lee el horóscopo. Húyale, Satanás lo quiere atrapar a usted. Usted, persona que asiste a esta congregación y todavía no tiene ni siquiera la vergüenza y todavía escucha lo que le contaron a una bruja, a una amiga, y usted se interesa por eso. Si usted todavía dice, cuénteme, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo el de las cartas? ¿Qué le dijo el hechicero? Usted está próximo a ser arrastrado al infierno.
Que Dios tenga misericordia, huya antes de que sea tarde para su vida. Huya, porque el diablo va a destruir a su familia si no se mete en serio con Dios. Y en este ayuno yo voy a hacer una oración contra toda la brujería, contra toda la hechicería, como pastor de esta iglesia y como un hombre que vivió en carne propia. Hermano querido, el daño que Satanás quiso hacerle a mi casa, a mi familia, yo quiero decirle, tengo la autoridad y tengo el poder para destruir en el nombre de Jesús, como tú lo tienes, toda traba de los demonios. Te voy a invitar para que te pongas de pie y vamos a hacer esta oración, porque yo sé que este cassette Dios lo va a usar, este testimonio de mi madre, Dios lo va a usar para romper muchas ataduras que hay en muchas personas que tienen agüeros todavía, que guardan cosas en su carro, en la puerta de su casa, que están confiando en los agüeros más que en el Señor. Cierre sus ojos y pídale perdón a Dios. Si en su casa alguien practica esto, entréguele ahora mismo ese nombre de esa familiar, de ese hermano suyo que está practicando cosas inmundas, esa hermana que practica cosas inmundas, entrégueselo al Señor, que Dios lo va a librar. Padre que estás en los cielos, en esta mañana de ayuno poderoso y de oración, en esta congregación, te pido, Señor, que rompan la cadena de la brujería, la hechicería, la malignidad, la santería, los conjuros diabólicos, los entierros que están destruyendo hombres y mujeres. Bruja, yo te digo hoy, arrepiéntete. Has oído el testimonio de mi madre, que ahora es una mujer de Dios. Yo te digo, Dios tiene misericordia de ti. Dios te ama. Tú has querido sostener a tus hijos, sostener tu casa a través de la brujería. Has querido conseguir a ese hombre a través de la brujería. Has querido hacerle daño a esa otra mujer que se llevó tu marido. Pero el daño va a seguir cayendo sobre tus hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Y si tú no te detienes hoy, mujer, que oyes este testimonio, arderás en el infierno. Hay muchas mujeres que un día buscaron a Dios, que hicieron oraciones al Padre Nuestro, pero están en el infierno siendo torturadas por Satanás y sus demonios. No cesan de llorar, claman de día y de noche, sácame de aquí, yo me convierto, pero ya no pueden salir del infierno, ya están en ese lugar. Hombre que has hecho brujería, mujer que has hecho brujería, te digo ahora mismo, cae de rodillas ahora, delante del Rey de los cielos. Cae de rodillas en este instante y arrepiéntete de este tu pecado. Coge esa Biblia, que la usaste dizque para hacer brujería, pero la Biblia, en la brujería, es hechicería. Óyeme bien, la Biblia, en las manos de un santo, es poder de Dios. En las manos de un brujo es destrucción. Y Rabaquía Masayama, Rababacanda. En esta mañana yo estoy declarando rota la cadena de hechicería. Todo demonio que haya oprimiendo cualquier persona a través de la brujería, la hechicería, la magia negra, la magia blanca, la magia verde, la santería, los gregorianos, los hechos fuera en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos de invocación satánica y hechicera, en el nombre de Jesús los rompo, destruyo ahora mismo todo lo que estabas haciendo, queda destruido, ese conjuro sobre tu vida lo declaro roto. Espíritus malignos, espíritus burlones, espíritus satánicos, los ato por el poder de la sangre de Cristo. En este ayuno se rompen cadenas. Ahí en las casas hay gente cayendo ahora mismo bajo el poder del Espíritu Santo, rompiéndose esa brujería. ¡Ay, Samaya Soja! Hay casas donde se está incendiando el rincón del altar a los demonios, se les está ardiendo eso en el nombre de Jesús. Esas velas caen derretidas y una llamarada de fuego inunda ese lugar, porque estás invocando la presencia de un Dios vivo, estás invocando al invisible, al que tiene poder. Te confiaste en los demonios, pero agárrate que la mano de Dios está ahí, la mano de Dios está ahí. Hay un lugar donde están temblando los objetos, donde los objetos se están moviendo ahora. El diablo no quiere soltarte, pero yo te doy en el nombre de Jesús
te estoy entregando esta palabra de poder. Invoca el poder del Espíritu Santo. Ahí donde estás, invoca el nombre, la sangre de Cristo. Dile, sangre de Cristo, cúbreme ahora. Dile, sangre de Cristo, esta casa está cubierta por la sangre del Cordero. Yo declaro esas brujas de Bucaramanga, las declaro inoperantes. Declaro esos demonios de brujería inoperantes. Hoy lunes de ayuno y oración, estoy rompiendo los hechizos hechos todos los lunes de todo este año. En el nombre de Jesús, todos los hechizos lanzados contra esa familia, los declaro rotos. La maldición que había sobre tu negocio, la maldición que había sobre tus hijos y tus hijas, la declaro rota en el nombre de Jesús. Rota en el nombre de Jesús. Roto. Esa mujer que había conseguido ese marido por la brujería, se rompe el hechizo y ese hombre queda libre. Ese hombre queda libre. Declara a tu marido libre de la hechicería. Esa mujer vagabunda que quería llevarse a través de la hechicería a tus hijos, a través de la hechicería a tu marido. Óyeme, aquí hay un poder mayor. Aquí hay un poder mayor. He aquí el poder del Espíritu Santo. He aquí el poder de la sangre de Cristo. De ahora mismo declaro a tu marido libre. Ese marido tuyo que estaba embrujado, que le habían hecho un conjuro. Dile, yo declaro libre a mi marido. Dilo y Dios lo hará. Dile, yo lo declaro libre y Dios lo hará. Dile, por la sangre de Cristo, declaro libre a ese hombre. Declaro libre a esa mujer. Libre a mis hijos, libre a mis hijas. Toda malignidad, toda consagración a los demonios, toda consagración a los ídolos, toda consagración a María, toda consagración a los santos. Dile, son brujería. Rompe esa brujería en el nombre de Jesús. Rompe esa brujería en el nombre de Jesús. Declaro libertad. Echo fuera los demonios ahora mismo. Echo fuera esos demonios. Espíritu inmundo. Espíritu de Sarabanda. Ese espíritu inmundo de Sarabanda. Ese espíritu inmundo del negro, del cacique Felipe. Del negro, ese demonio inmundo. Del cacique Guaycaipuro. De la negra esa, María Alianza. Declaro roto ahora mismo ese conjuro de la mano poderosa. Declaro roto ese conjuro de la mano poderosa. Declaro roto el conjuro que te hicieron en el nombre de San Gregorio. Declaro roto el conjuro que te hicieron a nombre de vírgenes, a nombre de santos. En el nombre de Jesús declaro roto ese conjuro, ese entierro, esa maligna obra de las tinieblas la declaro rota. Toda obra de la santería, todos los espíritus de la santería quedan eliminados. En el nombre de Jesús. La maldad no entrará en mi casa, la plaga no tocará tu morada. Dile, Señor, me declaro libre en el nombre de Jesús. Denle un aplauso grande al que vive para siempre. Esa maldición queda rota ahora, queda rota esa maldición. Gloria al que vive para siempre. Consíguete una Biblia. Busca una iglesia cristiana ahora mismo. Ven y arrodíllate y entrégale al Señor tu vida y Él hará cosas grandes con tus hijos.